Cambiamos de tema y Vamos. una noticia de último minuto también, porque te invito a que nos vengamos a esta parte del estudio. Estamos ya con nuestro invitado, el doctor Jorge Laceras. Doctor, muchas gracias, para analizar estos más de 37.000 nuevos casos de contagiados por COVID que informa el Ministerio de Salud durante esta mañana. Lamentablemente casi un 24% de positividad, doctor, en una jornada de viernes que sabíamos podía subir, pero ya nos había sorprendido lo que habíamos conocido ayer. Bueno, yo creo que era esperable. A mí lo que más me impacta es la positividad nacional. Yo dije, esa cifra, ese porcentaje nos refleja más la realidad que probablemente los nuevos casos, porque sabemos que esto depende de la cantidad de exámenes que se realicen. Pero esto está claro que vamos a seguir en alza. Yo creo que vamos a alcanzar los 40.000 muy pronto. Y ahí se generan las dudas, ¿no es cierto? Ayer veíamos que había una mirada del epidemiólogo diciendo, vamos a llegar pronto al tope y después empezamos a bajar. Yo tengo mis dudas todavía, creo que vamos a seguir subiendo bastante tiempo más. ¿Sabe quién comparte su diagnóstico? Y que dijo esta mañana que era mejor no hacer proyecciones porque se podían caer como castillo de naipe. Ni más ni menos que el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Fue entrevistado esta mañana en Radio ADN. Dijo varias cosas que me llamaron la atención. De partida, fue ex ministro hace poco. Dice, fijémonos en la positividad, que es lo mismo que dice usted, no en el número de nuevos casos. Esta positividad cercana al 24%, si se corrige con ese factor, seguro, ya superamos hace rato los 40.000. Hace rato. Exactamente. Lo otro que dice, por ejemplo, dice, la vuelta a clase está muy cerca, está ahí a semanas. Dice que sería absolutamente necesario, para que se pueda volver de manera segura, que se hicieran test de antígeno en las escuelas y en los colegios. Si no, va a ser un contagio masivo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿hay capacidad para tener tanto test de antígenos? Están agotados en todos lados, está colapsado los exámenes. Sí, los antígenos yo creo que han sido una alternativa importante, ¿no es cierto? Porque la respuesta al antígeno es muy rápida y uno puede realizarla en forma masiva. Pero Chile yo no sé si ha acopiado suficiente cantidad, ¿no es cierto?, de antígenos para poder hacerlo en forma masiva, porque uno va a la farmacia efectivamente y no se consiguen. Ahora, doctor, ¿qué tan eficiente es? Porque ayer revisamos un reportaje que decía, ojo, cuando no hay sintomatología, que pasa bastante aparentemente en estos casos, el test de antígeno no necesariamente es el más adecuado. Debería ser el PCR, que es más sensible y que permite realmente determinar si esa persona tiene o no tiene la enfermedad. Sumo a eso. ¿Cuál es mejor, PCR o antígeno? ¿Cuál de los tipos de antígeno? Sí, no, pero del más tradicional. No, Mañalich también dijo algo, a ver qué opina usted. Dice, en esta pasada y por las características de la variante última, dice que ya barrió con todas las otras cosas que hay, o sea, es la que está predominando. Dice que es mejor el antígeno que el PCR, porque dice que el PCR genera, que es un muy buen examen, mucho falso positivo, porque dice que cuando queda el virus, aunque esté muerto, aunque ya haya pasado, pueden pasar 4 meses y el PCR te puede salir positivo por eso, porque hay rastros, hay trazas. En cambio, el antígeno demuestra inmediatamente si alguien está contagiante. ¿Usted comparte eso? Es decir, yo no me gastaría en esa discusión, porque yo creo que el PCR sigue siendo el mejor examen para detectar, ¿no es cierto?, la presencia o no del virus. Y eso está demostrado en el mundo. Ahora, el antígeno es igualmente válido. Lo que pasa es que hay un porcentaje de casos donde el antígeno no sale positivo y la persona puede estar infectada. Entonces, cuando es positivo, no hay ninguna duda. El antígeno es absolutamente 100% eficiente, pero hay casos en que no es positivo y la persona está infectada. Es como el test de embarazo. Bueno, no lo compararía porque son me refiero a la tecnología porque pasa lo mismo. O sea, cuando es positivo, no hay discusión. No hay discusión. Yo creo que por eso, pero yo no entraría en esa discusión. Yo creo que ojalá que nosotros pudiéramos realizarle masivamente antígenos a todos, porque el antígeno es muy rápido, muy práctico, ¿no es cierto? Y la gente puede rápidamente saber qué está ocurriendo. Lo otro importante es la cantidad de portadores, ¿no es cierto?, que hay, a los que se le hace un examen que sale positivo, y ser portador no significa que la persona está infectada en términos sintomáticos. O sea, el portador, desde el punto de vista epidemiológico, es importante saberlo. Pero si nosotros hiciéramos un test de cualquier otro virus a la población general, veríamos que hay un porcentaje altísimo de portadores de que tienen rinovirus, que tienen adenovirus, que tienen un montón de otras cosas. Entonces yo creo que es importante no volvernos locos con el tema de los test, ¿no es cierto? Porque hay que hacerlos cuando hay sintomatología y cuando ya está definida la persona que tiene algo que probablemente sea, en este caso, coronavirus. Doctor, y aquí tenemos la capacidad
digamos que, ok, se logra testear de manera muy masiva, por ejemplo, para la entrada al colegio, para que empecemos a funcionar con normalidad en marzo. Pero tenemos la capacidad de trazabilidad, esta palabra que hemos ocupado desde el principio de la pandemia, Sí. que hemos tenido cierta falencia y que hoy se podría entonces decir, ojo, esta persona está con, por lo tanto, todos estos para allá y todos estos para acá también tienen que mantener cierta resguardo. La trazabilidad con estos números se perdió prácticamente. Eso se ha transformado en una utopía. Sí. O sea, nos costaba antes cuando teníamos 3.000, 4.000 casos, ¿no es cierto? Imagínense hacer trazabilidad de 37.000 casos. Es prácticamente imposible. Y la pregunta es, yo no sé si se justifica a esta altura, porque seguimos hablando de un virus que es muy contagioso, ¿no es cierto?, que sigue siendo, entre comillas, relativamente benigno y que de alguna manera lo que nos interesa es que no se nos escape una población importante de gente infectada. ¿Sabe qué? Lo otro que me llamó la atención en la entrevista esta que le hicieron al exministro es, dice, acá hay un tema que tiene que tener mucho ojo. Dice que recomienda inmediatamente empezar a reforzar la cantidad de camas, sobre todo de tratamiento intermedio, la UTI, que son las que más se están ocupando, porque esta enfermedad hace cuadros menos graves que las primeras olas, sin duda. Pero igual hay gente que va a necesitar respirador, porque dice, mira, son 40.000 casos prácticamente. De esos 40.000, es cierto, un porcentaje chiquitito probablemente va a agravar, pero un porcentaje chiquitito de 40.000 es importante. Claro. Y estos 37.468 casos de hoy día se van a demorar tal vez un mes más en requerir esos tratamientos intensivos. Entonces él decía, podemos llegar con los enfermos graves de esto que está pasando hoy día a finales de marzo, principios de abril, y se nos va a empezar a cruzar con la llegada y el arribo de cuadros como la influenza. Sí. Probablemente no, yo creo, porque este Omicron tiene características propias en términos de duración. O sea, tiene un periodo bastante corto y la gente evoluciona y vuelve a la normalidad. No como en la primera ola que era permanencias prolongadas. Yo creo que desde ese punto de vista yo no estoy tan preocupado de eso. Vamos a necesitar camas intermedias, camas que no sean tan especializadas, porque hay pacientes que van a tener sintomatología de hospitalización, pero sin necesidad de llegar a la intubación. Entonces, eso sí creo que es importante. Pero confiemos en que el Omicron sigue siendo, ¿no es cierto?, una versión del virus relativamente más benigna, ¿no es cierto?, y que vamos a tener menos chances de que los pacientes nuestros que están vacunados en más de un 90% lleguen a la intubación, que es lo que nos preocupa, ¿no es cierto?, y que puede producir la muerte. Veamos los fallecidos de ayer y hoy. ¿No es cierto? O sea, ayer hicimos un comentario a propósito. Sí. Los fallecidos no reflejan la realidad presente. ¿No es cierto? Los fallecidos son casos que se vienen arrastrando, en muchos casos de más de un mes, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo creo que en ese sentido no hay que contar ese número. No es tan importante. Ahora, obviamente que si se duplica el número de casos, vamos a tener más fallecidos. Si eso es un tema estadístico, es matemático, muy simple. Doctor, y ahí cuando hablábamos de las cantidades de infraestructura que vamos a necesitar, un aumento de más del 90% de camas UTI, por ejemplo, en el último tiempo. Las UCI, efectivamente, como lo comentaban, 24 o así. Pero hemos seguido hasta ahora lo que ocurre al otro lado del charco, en el hemisferio norte. Y en el hemisferio norte estamos viendo ejemplos tan dispares como Europa, que saca todas las medidas, saca las mascarillas, hagan lo que quieran, vuelvan a la normalidad que conocíamos, no una nueva, que era lo que se había hablado mucho, sí. Y China con los Juegos Olímpicos, que en China no solamente por el evento deportivo, sino que entiendo que tienen aplicaciones como el pase de movilidad de nosotros, que si uno compra un remedio en una farmacia que tiene relación de venta libre, tiene relación con la sintomatología del COVID, se bloquea de inmediato. Y puede que haya tenido, no sé, alergia o qué sé yo qué. Bueno, yo creo que lo que tú has dicho es muy importante porque refleja dos realidades distintas. Estados Unidos es el ejemplo de un mal manejo de una pandemia. O sea, Estados Unidos lo ha manejado pésimo, siendo el país que tiene más vacunas, que tiene más disponibilidad de recursos económicos, tiene un sistema de salud pública muy inadecuado para este tipo de infecciones, para una pandemia, muy inadecuado. Y los resultados están a la vista, ¿no es cierto? Resulta que China, por otro lado, que tiene un sistema mucho más monopólico, muy políticamente así, muy dictatorial, si ustedes quieren, pero la población cumple con normas y han logrado, con 1.500 millones de habitantes, no tener prácticamente mortalidad. O sea, tiene una mortalidad de 2.5 en 1 millón. Estados Unidos tiene 2.600 en 1 millón. Mira la diferencia que hay. Entonces, yo creo que China
va a seguir controlando, no sabemos por cuánto, pero va a seguir controlando esto. Porque son muy rigurosos y el sistema les permite hacer lo que hacen. Bueno, tienen la política esta de tolerancia cero con el COVID. Pero miremos, ¿no?, lo que está pasando en Europa. Ojo, Austria ha dado el primer paso. Ha puesto obligatoriedad de la vacuna. O sea, como ley. Es una ley. Si usted no cumple, le ponen multa, etc. Eso va a pasar en otros países europeos. Doctor Lacera, vamos a seguir monitoreando, por supuesto, lo que ocurre. Agradecerle, como siempre, su experiencia y su información y los consejos también para tratar de seguir conviviendo con esta pandemia. Gracias, doctor. Muchas Que tenga buen fin de gracias. semana. Muy bien.